Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de Tula, el cual tiene que ver con los toltecas, que fueron una de las grandes civilizaciones del periodo posclásico. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el aprendizaje esperado que estaríamos analizando el día de hoy? Sería el siguiente: aprender a identificar los rasgos más importantes del posclásico al comparar las ciudades de Tula y Chichén Itzá. Además, reconoceremos el papel cada vez más importante de la guerra y de la militarización en las sociedades de este periodo. Entonces, el caso de Tula, que es la capital de los toltecas, ¿sí?, va a ser el ejemplo de cómo pues estas sociedades del posclásico se volvieron cada vez más militarizadas y empezó a surgir el fenómeno de la guerra, no solamente desde el posclásico, sino que se empezó a difundir en todas las partes de lo que es todos los ámbitos de las sociedades del posclásico. Entonces, pues bien, vamos a comenzar con nuestra primera gran civilización de este periodo, que son los toltecas de la ciudad de Tula. Pues bien, comencemos. ¿Cuál es el contexto en el que surgen los toltecas? Hacia el final del periodo epiclásico o el clásico tardío, y tras constantes migraciones de grupos sociales provenientes del norte, particularmente de Aridoamérica, que ellos al llegar a Mesoamérica se denominaban como chichimecas, siempre estos grupos hicieron hincapié en su origen chichimeca, que pues hay que comentarlo, que a lo mejor pudo haber sido no solamente como chichimeca, sino dentro de otra etnia que provenían del norte, pero a todos ellos en conjunto se les denominaba como los chichimecas, ¿ok? Entonces, y de hecho los mesoamericanos mencionaban que el norte pues era conocido como la Gran Chichimeca, ¿de acuerdo? El asunto está que hacia el epiclásico o el clásico tardío comenzaron a llegar migraciones del norte, y estas migraciones del norte lo que hicieron fue combinarse con las tradiciones mesoamericanas, surgiendo nuevas civilizaciones de pueblos guerreros que traerían consigo la difusión del sacrificio humano y el tributo como forma de economía. De entre esas civilizaciones, los toltecas serían quienes desarrollen un imperio que tuvo su esplendor hacia el 900 de nuestra era, de la cual Tula, que fue su principal capital, y el ejemplo a seguir, para los posteriores pueblos del periodo posclásico. Como dijimos, la principal, o lo hemos venido observando o analizando en videos anteriores, los toltecas son los principales protagonistas del periodo posclásico temprano, que va del 900 al año 1200. Durante este periodo de tiempo vamos a ver cómo fue la influencia de los toltecas en Mesoamérica, que lo podemos ver en el siguiente mapa. Como dijimos, Tula es la capital de los toltecas y se localiza en el actual estado de Hidalgo, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí de color verde pues es el área de influencia o la zona nuclear de los toltecas. Esto que estamos viendo aquí es la extensión de artefactos de artefactos y arquitectura, ¿sí?, o influencia arquitectónica que dejaron los toltecas en otras partes de Mesoamérica, ¿sí? Entonces, para el periodo posclásico, los toltecas van a influir en otras civilizaciones mesoamericanas. Van a introducir estos símbolos muy importantes, que son el símbolo de la serpiente emplumada, que ya venía desde el clásico con Teotihuacán, pero aquí para este periodo ya se va a convertir ahora sí en una deidad, en un dios, e incluso va a personificar, va a ser un ser humano, ¿verdad? En esta época el denominado Quetzalcóatl histórico, es decir, que sí existió un personaje que después, tras su muerte, fue divinizado y nació en esta ciudad, en la ciudad de Tula. También recordemos que la influencia de estos toltecas no se dejó sentir solamente en esta parte de Mesoamérica,
sino hasta también la península de Yucatán, donde llegarán a esta influencia a la ciudad de Chichén Itzá, que veremos posteriormente. Entonces, esta es la ubicación geográfica de Tula, en lo que es en el actual estado de Hidalgo, y Tula es la principal ciudad capital de los toltecas. Entonces veamos cuáles son otras características que van a tener los toltecas en esta ciudad de Tula. Primero analicemos su sociedad. La sociedad tolteca era altamente militarizada, por lo que todas las personas debían tener conocimientos sobre el uso de armas. Las clases sociales del periodo se pueden dividir en clases privilegiadas y no privilegiadas. Siempre ha sido esa la división histórica en las sociedades que son sedentarias. Entonces, las clases privilegiadas eran la nobleza, la clase sacerdotal y los militares de alto rango, es decir, la élite, ¿sí? Los que vivían dentro de las ciudades o en los palacios eran precisamente la nobleza. La nobleza pues eran conformado por los señores importantes, ¿verdad? Que daba pie al nombre de señorío, ¿recuerdan? Pues bien, estos señores toltecas vivían en los palacios dentro de Tula y eran las familias más importantes de esa ciudad. También así como la clase sacerdotal y los militares de alto rango, estamos hablando de capitanes, líderes de estos ejércitos, generales, que pues eran los principales, los guerreros más importantes dentro de la sociedad tolteca. Estos eran la clase privilegiada. La clase no privilegiada la conformaban comerciantes, artesanos y campesinos, quienes también formaban parte del ejército y podían ascender a puestos importantes dependiendo de su desempeño en las guerras. ¿Qué quiere decir? Que tanto los comerciantes, artesanos y campesinos no solamente se dedicaban a esa actividad, sino también eran guerreros. Era algo fundamental para la época del posclásico, que a pesar de tus actividades cotidianas, también debías de saber usar las armas, saber luchar en las guerras, ¿ok? Por eso es que las sociedades del posclásico eran sociedades militaristas o sociedades militarizadas. Es decir, era prácticamente obligatorio el servicio militar para para su nación, vamos a decirlo así, que en este caso son los toltecas, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a visualizar el plano o el croquis de lo que es la ciudad de Tula, elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y podemos ver que hasta el momento se han excavado o se han localizado en lo que fue la antigua ciudad 2 juegos de pelota. Este que estamos viendo aquí, acuérdense que el juego de pelota siempre va a tener esta forma como de I latina, en mayúscula. Vamos a tener juego de pelota 1 y juego de pelota 2. Los principales edificios de Tula van a ser estos de aquí, el llamado Palacio Quemado, que tiene su nombre porque pues se encontró estos restos de que fue incinerado este edificio, ¿sí? Por eso se le denomina el famoso Palacio Quemado. Lo que es el muro del Coatepantli, el muro de serpientes, como lo vamos a ver más adelante, el Palacio de Quetzalcóatl, lo que son este edificio donde vamos a encontrar arriba los famosos Atlantes de Tula, el templo de Tlahuizcalpantecutli, que es la representación de Quetzalcóatl como estrella de Venus, el edificio 3, y el edificio K, el Tzompantli, donde se colocaba el muro de cráneos de los sacrificados, les cortaban la cabeza y los ponían en un travesaño donde iban estas cabezas y se llamaba Tzompantli, ¿ok? Ese es a grandes rasgos lo que es la organización de urbana principal y que se ha excavado hasta el momento de la ciudad de Tula, ¿ok? Entonces, como dijimos, las clases privilegiadas vivían sobre todo pues en la zona de los palacios, en lo que hoy se conoce como el Palacio Quemado. Esta es una representación isométrica del plano que vimos anteriormente, los 2 juegos de pelota, el Palacio Quemado, la pirámide B donde tenemos arriba los Atlantes de Tula, el Palacio de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
el templo de Tlahuizcalpantecutli, y estos en general, pues la ciudad de Tula, que se localizan en el estado de Hidalgo. Este es una reconstrucción de cómo pudo haber sido lo que es el Palacio Quemado, donde vivía pues la clase privilegiada, ¿okay? Que sobre todo pues eran patios interiores, y tenían este palacio siempre va, o los complejos palaciegos siempre van a tener en Mesoamérica un patio interior, ¿okay? Y es lo que estamos viendo aquí, en donde se decoraban estos frisos en lo que es en la parte de arriba de los palacios. Y esto que estamos aquí viendo se llaman las almenas, son como remates, ¿verdad?, que van en las esquinas. Es uno de los frisos que podemos encontrar en la parte de aquí del Palacio Quemado. Y como ven, todos los símbolos que se van a utilizar aquí en esta parte de Tula, o en esta ciudad de Tula, tienen que ver con guerreros. Aquí estamos viendo un guerrero que tiene la nariz perforada. Esto significa que es un señor importante o un guerrero importante, el cual está utilizando esta arma que está aquí, que se llama Atlatl o lanzadardos. Atlatl o lanzadardos, ¿sale? Ahorita más adelante vamos a ver qué es un lanzadardos para que quede claro de qué estamos hablando. Esta es en general la sociedad de los toltecas, ¿ok? Hay clases privilegiadas y no privilegiadas. Los campesinos, comerciantes y guerreros de bajo rango no vivían dentro de la ciudad, sino que vivían en los alrededores de la ciudad de Tula, ¿ok? Los únicos que vivían dentro de los palacios eran la clase privilegiada, como vimos hace un momento. Bien, la economía de los toltecas. Los toltecas se dedicaban principalmente a la agricultura, ¿sí? La cual pues era de riego, pues existen restos de canales, ¿sí? Se han encontrado en lo que es en la zona arqueológica restos de canales. Los principales cultivos eran el maíz, frijol, chile y calabaza, ¿sí? Ese es el elemento que siempre va a sobrevivir desde el preclásico hasta la actualidad. Incluso seguimos sembrando estos productos, maíz, frijol, chile y calabaza, forman parte de nuestra dieta como mexicanos. Y pues desde la época prehispánica con los toltecas pues también se sembraban esos productos, También los toltecas se dedicaban al comercio, pues se han localizado en la ciudad de Tula cerámica de lugares tan lejanos como Costa Rica. Hasta por allá fueron a dar los toltecas en intercambio comercial. Acuérdense que en aquella época el comercio era a través del trueque, intercambiar un producto por otro. Entonces, Tula fue muy importante para muchas sociedades de Mesoamérica durante el posclásico temprano. Pero sobre todo, los toltecas se dedicaban a la guerra, la cual consistía en someter a otros pueblos para obtener tributo, es decir, productos que no se produjeran en la región. Es decir, si los toltecas necesitaban en esa ciudad templada o en ese clima templado que tenemos allá por Hidalgo, es muy difícil que se produzca, por ejemplo, el algodón. Tuvieron que haber ido a tierra caliente, conquistar regiones de ese lugar, para posteriormente solicitarle a esos pueblos, mediante el sometimiento, mediante la guerra, cada cierto periodo, pues pedirles cargamentos de algodón, ¿sí? Eso era el tributo, obtener, ir y conquistar otros pueblos para posteriormente esos pueblos me entreguen cierto periodo de tiempo productos que yo no produzco, que no se producen en mi región, ¿de acuerdo? Esos son los tributos. Entonces era algo que los toltecas ya practicaban desde el periodo posclásico. ¿Por qué decimos que la guerra era una actividad económica para los toltecas? Pues porque, como hemos visto hasta el momento, hay muchos símbolos de guerreros, hay muchos símbolos de la guerra, y hay un arma muy importante que eran muy utilizadas por ellos y que han sido representados. Lo vimos hace un momento, se presentó en este guerrero que estamos aquí, ¿sí? Y ese arma se llama el Atlatl, que es este que tenemos aquí. El Atlatl o lanzadardos. Aquí se le coloca la mano, o se le meten los dedos aquí, ¿sí? Se coloca el dardo, ¿sí? Se lo pone aquí. Y posteriormente, disculpen, vamos a lanzar este dardo a gran velocidad y a larga distancia, ¿sí?
Entonces era un arma muy importante para los toltecas y para muchas sociedades del posclásico, el famoso atlatl o lanzadardos. Entonces lo que hacía era lanzar este dardo a gran velocidad, ¿sí? Se han hecho estudios de arqueología experimental actualmente y uno de estos dardos lanzados a gran velocidad puede hasta perforar la puerta de un coche. Imagínense entonces lo que puede ocasionarle al cuerpo humano. Y entonces este símbolo, esta arma está representada, pues ya lo dijimos aquí, el famoso Atlatl, y también en los Atlantes de Tula, como veremos más adelante, está representándose esta arma que se utilizaba mucho en la guerra durante el posclásico. Entonces, hay que quedar claro de la importancia pues que tiene esta arma dentro de los toltecas y cómo la guerra pues también fue un elemento muy importante para los toltecas de la ciudad de Tula. ¿Cuál es el sistema político que tenían los toltecas? La política en Tula se establece como un sistema teocrático militar, es decir, un gobernante supremo que tenía funciones de sacerdote y guerrero, quien practicaba el autosacrificio y organizaba campañas militares. Ese es el sistema teocrático militar. En una teocracia se unen lo religioso y lo político en una sola cosa, ¿de acuerdo? Es un sistema donde lo religioso, los dioses, eligen a ciertos grupos de personas para justificar el poder de esas personas. Eso se llama la teocracia militar. Teocracia, perdón, en general. Y teocracia militar, disculpen, es cuando estos elementos también vienen inmiscuidos con elementos de la guerra, de lo militar. En este caso, la cuestión o la misión de estas personas pues también era el de proveerle al sol de sangre y corazones para que este sol si siguiera moviendo, para que la existencia del sol continuara, necesitaba sacrificios humanos. Entonces todo este sistema complejo, ¿sí?, donde se unen lo religioso, lo político y lo militar, es el denominado es la denominada teocracia militar, muy propio de lo que son los pueblos guerreros del periodo posclásico. Se han hallado pocas representaciones de gobernantes en relieves y estelas, en el caso al menos de Tula. Destaca de entre todos ellos el personaje Acatl Topiltzin Quetzalcoatl, que es principalmente la representación de Quetzalcoatl en la tierra, o al menos en Mesoamérica, ¿de acuerdo? Acatopiltzin fue el principal gobernante de la ciudad de Tula. Él era un sacerdote guerrero, ¿sí?, el cual dice la tradición pues que nació en un día uno caña. Uno es como se dice en náhuatl, se dice se, y acatl o carrizo, ¿verdad? Caña o carrizo, acatl se dice en náhuatl como acatl, ¿sí? Entonces acatl significa carrizo. En el año 1 carrizo, Topiltzin, que significa nuestro príncipe, nuestro venerado príncipe Topiltzin, eso es lo que significa, el señor serpiente emplumada. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que la serpiente emplumada en Tula haya sido el linaje o el símbolo del linaje de una familia muy importante, ¿sí? Y entre los que más destacaron de esta familia o de este símbolo fue este señor Topiltzin Acatl, ¿sí?, el cual, como dijimos, gobernó Tula y posteriormente, tras el abandono de este personaje de la ciudad, ¿sí?, lo convirtieron en una divinidad, en un dios, en el dios Quetzalcoatl, en el cual ya existía desde antes en lo que es en las tradiciones, pero pues se le da como poder o esta representación de este dios a este personaje. Entonces, por decirlo así, hay dos tipos de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, el dios, el que todos conocemos, y Quetzalcoatl, el personaje histórico. Entonces, si hablamos de Quetzalcoatl, el personaje histórico que después fue divinizado y relacionado con el dios, pues fue que nació en Tula, ¿de acuerdo?
Se dice que una vez muerto fue convertido en dios y del cual se expandiría el culto de Quetzalcóatl a otras partes de Mesoamérica, tan lejanos como por ejemplo allá en Chichén Itzá, donde se le llamó Kukulcán, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, el resumen de todo esto es que los toltecas tenían un sistema teocrático militar, ¿de acuerdo? Y el personaje más importante o el gobernante más importante de este periodo fue este señor Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Bien, aquí tenemos entonces la representación de estos de estos sacerdotes guerreros, ¿sí? Que como dijimos se encuentran sobre todo en los frisos del Palacio Quemado, y también pues esta representación de un guerrero importante, quizás un gobernante encontrado ahí en Tula, lo que es esta estela, ¿sí? Generalmente estos gobernantes siempre van a tener sus tocados o penachos, ¿verdad?, enormes, así como orejeras, pero algo muy importante que los hace ser de alto rango es esta perforación en la nariz, que eso es para solamente los personajes que tienen un alto rango dentro de las sociedades prehispánicas, o en este caso del posclásico. Entonces, cuando veamos una representación de alguna persona con un gran tocado y que tiene la nariz perforada, estamos ante un gobernante, ¿sí? Es lo que estamos viendo también aquí, esta representación de estelas, donde vemos también a guerreros. Como ustedes están viendo, esto de los guerreros, esto de la guerra, esto del Atlatl es un sistema que siempre se va a estar, o elemento artístico que siempre se va a estar repitiendo en estas ciudades del posclásico. Y es algo que forma parte de las características culturales de las sociedades del posclásico y que vamos a ver aquí con los toltecas. Las características culturales de los toltecas se concentran en sus monumentos y construcciones como las columnas denominadas atlantes, los cuales representan a guerreros con dardos y atlatl, esta arma de larga distancia que predominó durante el posclásico. Otra característica del arte tolteca son los llamados cuatepantlis, o muros de serpientes, como vamos a ver en un momento, los cuales decoraban los principales edificios de la ciudad. También destacan en esta zona las famosas esculturas del Chacmol. Entonces vamos a dar una revisada a lo que es el arte tolteca, ¿sí? Que pues va a influir a muchas otras ciudades de Mesoamérica y que van a retomar estos elementos artísticos y que también los van a poner pues en muchos de sus edificios, ¿eh? Comencemos entonces con los cuatepantlis. Ese es el muro de serpientes, vean, aquí está la cabeza de la serpiente, el ojo de la serpiente, aquí está la boca y bueno, de ahí ya estamos viendo este ser que es como un esqueleto. También un símbolo importante que se repiten en estos cuatepantlis son las grecas escalonadas. Entonces, estos símbolos, como estilo, como sello que se repite o figura que se repite en muchos lugares de Mesoamérica, se les denominó los cuatepantlis, los muros de serpiente. También podemos ver cuatepantlis, por ejemplo, ya más tarde con los mexicas en muchos de sus edificios principales, ¿sí? Entonces, pues un símbolo muy importante también que se repite dentro de las culturas del posclásico es el símbolo de la muerte, el símbolo de los cráneos. También es algo que se repite mucho, el cráneo dentro, o el esqueleto dentro de estas sociedades del posclásico. Aquí tenemos la representación de un jaguar, en lo que es en sus edificios principales. Estas son también denominadas como banquetas. Estas banquetas se cree que eran asientos donde se reunían, estaban dentro de cuartos, dentro de algunos conjuntos palaciegos o dentro de los palacios, para que se entiendan, y representan a una procesión de guerreros, es decir, un guerrero tras otro y otro y otro, ¿sí? Y otra vez estamos viendo este elemento, pues, de la guerra, ¿verdad? O sea, de los guerreros representados en lo que es en el arte o en los estilos artísticos de estas culturas del posclásico, en este caso los toltecas. Entonces veamos
lo que es la banqueta del Palacio Quemado, en la que se aprecia la procesión de personajes en las lápidas que las decoran. Entonces veamos aquí estos guerreros con sus escudos y con sus atlatl, ¿verdad? Estas armas que les digo, que son los lanzadardos. Es una de las armas predilectas de los toltecas. No son las únicas, hay muchas armas que vamos a ir viendo a lo largo de lo que es de estos videos, pero ahorita el que vimos o el que analizamos hoy es el atlatl o lanzadardos. Entonces vean aquí la procesión de guerreros, un capitán guiando pues a otros, a sus tropas, ¿verdad? A sus guerreros más importantes. Y aquí otra vez el Cuatepantli, ¿verdad? Otra vez el muro de serpientes, ¿sí? Esto está en lo que se denomina dentro del Palacio Quemado, ¿sí? Sí, ya dijimos que se encuentra aquí dentro del Palacio Quemado. Aquí está un plano de este palacio, ¿sí? Donde insistimos, encontramos elementos de muros de serpientes, estos cuatepantlis, y sobre todo la representación del guerrero. Entonces son dos cosas que se repiten mucho entre los toltecas: la serpiente emplumada o la serpiente en sí y los guerreros con sus atlas. Eso es muy propio de los toltecas, ¿ok? Y si no queda muy claro esta idea del atlas y del lanzadardos, pues vamos a seguir viendo lo que es otras imágenes. Aquí en el Palacio Quemado vemos al fondo, vean, en esta reconstrucción donde se encontraban estas banquetas, ¿ok? Aquí lo estamos viendo, estas banquetas. Este es, acuérdense, un patio interior dentro de los conjuntos palaciegos, y adentro pues se encuentran las banquetas donde vemos esta representación de guerreros. Y vámonos con el elemento más famoso de los toltecas, los famosos atlantes de Tula. Como dijimos, este es un edificio que en aquella época era un templo. Perdón, aquí antes tenía un techo, y quien sostenía ese techo o todo lo que formaba parte de la estructura o el templo lo sostenían estas columnas que actualmente se llaman atlantes o las denominan los atlantes, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces los denominados atlantes de Tula, que son en realidad su función son ser columnas para sostener un techo, ¿sí? Esa es la función de de estas esculturas enormes, las cuales se construyeron como si fueran legos, ¿verdad? Aquí estamos viendo esta forma, ¿sí? Así estaban construidos, como si fueran especie de legos. Bueno, lo que estamos viendo aquí entonces, estos guerreros están sosteniendo en su mano derecha esta arma que ya dijimos que se llama el atlatl o lanzadardos, ¿verdad? Ellos usaban este pectoral con símbolo de la mariposa de obsidiana, la Itzpapalotl. Usaban tocados, ¿sí? O una especie de instrumento para proteger la cabeza, y pues andaban con sus taparrabos. Aquí estamos viendo sus taparrabos, en el cual se amarraban, ¿no? Y se hacían su amarre aquí. Entonces estos son los famosos atlantes de Tula, que representan a guerreros, ¿sí? Guerreros importantes dentro de la sociedad tolteca. Veamos aquí un dibujo donde podemos ver los cuatro lados de un atlante de Tula. Entonces del lado derecho vamos a tener que ellos traen el atlal, y del otro lado los dardos con los cuales se colocan lo que es el dardo y se lanza, ¿va? Con el atlatl. Y pues aquí vemos entonces lo que es su tocado, que es su tipo como casco que le ayuda a protegerse de la cabeza, su pectoral de la mariposa de obsidiana. Usaban sandalias los guerreros, los que tenían privilegios o formaban parte de la clase privilegiada tenían derecho a usar sandalias. Y bueno, esta es la parte de atrás de las esculturas, ¿ok? Que traían como un pequeño escudo atrás. Entonces, es en general, pues las características estilísticas de lo tolteca, ¿verdad? Aquí estamos viendo una posible representación, pues, de cómo funcionaron, pues, estos atlantes de Tula, pues, sosteniendo este techo. Algunos dicen que ese techo era de madera, algunos dicen que era, pues, así como estamos viendo,
un templo con estas características estilísticas, los jaguares que vimos hace un momento, hay coyotes, símbolos de aves. Y también recuerden que estas ciudades que estamos viendo actualmente pues son ruinas, ¿ok? En aquella época pues debieron haber tenido color, o bueno, incluso se ha encontrado pruebas de que en verdad eran pintadas esos templos. Entonces hoy lo que vemos así, esas piedras todas grises y abandonadas, pues en esa época pues estaban coloridas, ¿no? Tenían color. Y otro de los elementos muy importantes que vamos a ver en estos edificios importantes. Aquí estamos viendo entonces el Palacio Quemado, ¿verdad? La reconstrucción del Palacio Quemado, y en lo que es este templo donde estamos viendo a los Atlantes de Tula. Sí, es una reconstrucción, una representación de lo que pudo haber sido. Y acuérdense que vamos a tener una escultura muy famosa entre los toltecas y que se va a difundir en otras partes de Mesoamérica, y ya con eso vamos a terminar, que sería el famoso Chacmol, ¿sí? Que es el que tenemos aquí. Este es el famoso Chacmol. Algunos dicen que este Chacmol aquí era donde se colocaba a los sacrificados, y ahí era donde se le sacaba el corazón, o sea, se ponía aquí el sacrificado de espaldas. Otros 4 sacerdotes le sostenían los 2 brazos y las 2 piernas, y un quinto sacerdote pues iba y perforaba el corazón, bueno, o perforaba lo que es la caja torácica, sí, con un cuchillo de pedernal que es más duro que el de obsidiana, porque uno de obsidiana pues de cierta manera se puede partir y no tiene tan suficiente filo como para penetrar tan profundo, pero sí uno de pedernal. El de pedernal sí se puede entrar y abrir, y después de ahí pues extraer el corazón, ¿verdad? Quizás no palpitando, ese sí ya es muy Mortal Kombat, ¿verdad? Muy actual, no creo que suceda esa cuestión, pero sí al menos se extrae lo que es el corazón, y ese se ponía sobre un brasero, el cual la esencia al subir era el alimento de los dioses, ¿de acuerdo? Y quizás en este cuadro que estamos viendo aquí era donde quedaba sangre pues de ese sacrificado. Pero en general hay varios tipos de chacmol, uno que era como tipo incinerario, o donde tipo brasero, incenciario, perdón, tipo brasero, o hay chacmoles tipo piedra de sacrificio, o sea, para donde ponían al sacrificado y de ahí le sacaban el corazón. Y esto es pues a grandes rasgos las características generales de la ciudad de Tula, ¿sí? Solamente resta decir que Tula, su decadencia se da hacia el 1200 de nuestra era, y posteriormente pues otras culturas van a querer imitar pues este refinamiento cultural de los toltecas, ¿verdad? Porque creían que era una de las civilizaciones más refinadas, más acabadas, más completas de esa época, y muchos de ellos van a querer ligarse a esta gran ciudad sagrada que va a ser la ciudad de Tolan o Tula, ¿ah? En Hidalgo, en lo que es actualmente Hidalgo. Entonces uno de esos grupos que después se va a querer ligar a los toltecas van a ser después, posteriormente, los mexicas. Pues bien, hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho.